seguir con lo que estábamos. Me imagino, sí. Me En imagino, me agosto imagino. llegan energías, profe. Profe, esta es de la Sí, clase que menos me molesta cursar, me encanta. bueno, aprobado, listo. Ya no tiene que dar ni el parcial. Bueno, me alegro. Eh, bueno, ¿alguna duda que les haya surgido de lo que hemos dado hasta ahora? ¿Algo que quieran preguntar? Si no, seguimos con Perelman, que era lo que estábamos dando. Yo me quedé con eso que preguntaste lo último en la clase, a ver si estoy muy errada, que preguntabas para quién está dirigida la sentencia del juez. Y puede ser por algo mixto, porque en primera instancia es particular porque va dirigida a la persona o a las dos partes, pero después en realidad sería ideal porque cualquiera puede acceder a esa sentencia, ¿o no? Sí, vamos a dar unos temitas que me quedaron antes de trabajar con esa pregunta que les dejé, porque así tienen más insumos para contestar. Pero aprovecho lo que vos contestás para volver con el tema de argumento de auditorio ideal y real. La diferencia entre el auditorio ideal y el auditorio real simplemente es si existe o no existe, digamos, ¿no? O sea, el auditorio ideal uno lo tiene que suponer cuando va a argumentar porque no lo tiene enfrente así, no sabe quién va a ser concretamente. Por ejemplo, ejemplo clásico, cuando escribimos un artículo, o puede ser en ese sentido, como dice Fernanda, cuando alguien escribe una sentencia, puede que no sepa, si asume que el público no es solo las partes, sino es más amplio, puede que no sepa quién va a terminar leyendo esa sentencia. El auditorio real es cuando yo le estoy hablando concretamente a alguien. Mi auditorio en este momento es real. Bueno, más o menos, porque hay muchos que son cuadraditos negros con nombre, entonces de real tiene poco, pero se supone que es un auditorio delimitado de unas personas concretas que yo sé quiénes son, y eso, como estuvimos viendo en la clase pasada, el saber quién es me facilita muchísimo a armar mi discurso, a saber lo que tengo que decir para argumentar. El auditorio ideal tiene la dificultad de que la creación del discurso es mucho más compleja, porque yo antes de crear el discurso tengo que crear el auditorio. Pero una vez que creo el auditorio es todo exactamente igual al real. Una vez que yo creé idealmente en mi cabeza el auditorio, las reglas de argumentación van a ser las mismas. Yo tengo que adecuar igual el discurso a ese auditorio que creé. Y esto me lleva a otro punto, con esto enganchamos lo de hoy, y es que el auditorio puede existir o no existir en la práctica, o sea, puede ser real o ideal, pero siempre, siempre, desde la argumentación, visto desde esta retórica de Perelman, el auditorio lo crea el orador. Bien, esto quiere decir que más allá de que exista o no en la realidad, el auditorio como concepto argumentativo, o sea, el auditorio con la función de argumentar, el auditorio pensado que me sirva para argumentar mejor, siempre va a ser una creación del orador. En todo caso, va a ser problema del orador que se equivocó en cómo armó el auditorio y no coincide con su auditorio real. Pero la creación del auditorio en la función argumentativa es una creación del orador. ¿Bien? Todo esto que estamos diciendo no es más que cuando yo me dispongo a argumentar, yo tengo que primero pensar a quién le estoy argumentando. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Vale? Lo que pasa es que el pensar a quién le estoy argumentando no es tan sencillo o tan lineal como nos imaginamos a veces. A veces son auditorios ideales, a veces lleva una construcción. Eh, por ejemplo, típicas preguntas como les hice yo en la primera clase de qué año están cursando de facultad, qué esperan de la materia. Eso me sirve a mí para armar el auditorio. Y yo no estoy creando el curso ya existe, ustedes están ahí. Pero yo, como orador, en este auditorio, lo estoy creando. Al preguntar características particulares de este auditorio, estoy creando ese auditorio para después usarlo en función del discurso que tengo que dar. La diferencia con el real y con el ideal es que la creación del auditorio en el real es mucho más fácil, porque tengo lo que tengo que hacer para crear el auditorio real es conocer el auditorio que concretamente tengo frente a mí.
Con el auditorio ideal tengo que hacer ciertas suposiciones, tengo que imaginarme quién puede llegar a ser, tengo que suponer. Bueno, eso lleva a otra complejidad, obviamente. Que acá un tema interesante sobre ideal y real es, por ejemplo, cuando van a presentar una demanda, sin saber cuál es el juez que les va a tocar. Porque si uno ya sabe el juez que le va a tocar, el auditorio es real, no hay dudas, y ya sabe cómo armar el discurso para ese juez. Pero si uno todavía no pasó por la horda en Montevideo y no sabe qué juez, qué turno le va a tocar, es una cuestión interesante sobre auditorio. Silvia. Hola, buenos días. Justamente lo habíamos hablado el año pasado. Estoy en la escritura de un artículo por el hecho del principio de igualdad. Pero como decís vos, yo redacto una demanda sin saber quién va a ser el juez que me la va a leer. La voy a hacer a criterio mío y en base a todo el conocimiento, doctrina y demás que me parezca. Pero si vos vas a contar la demanda, ya vas con la ventaja de conocer quién es tu auditorio. Digo, es algo que no entiendo hoy en día, como todavía no cambia, no se ha encontrado una solución al respecto. Porque si bien es verdad que la justicia no existe como tal, porque lo que es justo para uno no es justo para el otro, acá estamos hablando de que no existe el principio de igualdad entre las partes al momento de presentar un escrito a un juez. Bueno, Silvia se metió en un tema polémico, como suele suceder, y creo que algo hemos hablado de esto, pero yo soy muy defensor, me van a escuchar varias veces en el curso, defender la independencia técnica de los jueces, que en definitiva es esta diferencia que plantea Silvia, esta cierta vulneración al principio de igualdad, según el turno que te toca. Y es verdad lo que plantea ella. Uno, según el turno que le toque, puede llegar a tener distintas soluciones, y a veces hay soluciones diametralmente opuestas. Piensen, por ejemplo, en, no sé, en amparos por medicamentos. Creo que ahora queda un turno solo o dos en juzgados civiles de Montevideo que los niegan. Entonces, quien necesita un medicamento por amparo, si le toca ese turno o el otro que lo niega, no lo va a tener. Y si le toca el resto de los turnos, lo va a tener. Aunque después van a apelación y apelación todos están otorgando, pero bueno, va a tener por lo menos más tiempo. Y es verdad que eso genera un problema si lo vemos como sistema, que las respuestas que está dando el sistema de justicia según el juez que le toca es distinta. Pero también eso genera cierta garantía de racionalidad en la argumentación, de que el juez que está decidiendo por la convicción de que esa es la decisión adecuada, y no porque los demás deciden igual. Sería complejo para un juez decidir en contra de lo que piensa solo porque los demás deciden de una forma, ¿no? ¿Cómo resolvemos quién tiene razón, digamos? Más en un país donde nuestro sistema no es por precedentes, ¿no? Entonces, cuando el sistema judicial está organizado a través de la idea del precedente obligatorio, como los sistemas anglosajones, eh, hay toda una dinámica del sistema que es distinta. No podemos trasladar eso a un sistema continental como el nuestro, que la dinámica es legalista. Que lo que vale en el nuestro, lo que termina pesando, es la interpretación que uno hace de la norma. Y, y obligar a un juez que decida porque la mayoría decide igual implicaría eliminar la interpretación. Implicaría decir, bueno, vos no interpretes, vos simplemente copiá lo que dijo la mayoría. Eh, entonces, tendríamos que terminar preguntando, bueno, ¿para qué tenemos jueces entonces? ¿No? Porque si la solución ya está dada y lo único que tiene que hacer es aplicar lo que otro dijo, aunque no esté de acuerdo, entonces eliminemos los jueces directamente. Es un tema interesantísimo que tiene puntos hacia los dos lados, porque la igualdad es verdad que sigue estando ahí y sigue siendo un tema, pero bueno, también está garantizada la igualdad por el derecho a recurrir, a ir a una segunda instancia, y que generalmente esas segundas instancias, como son menos tribunales y eventualmente en casación en la Corte, tienen también la función de unificar la jurisprudencia, de generar decisiones más similares. Pero también la diferencia entre los juzgados y entre los jueces tiene su valor en la racionalidad. Roberto, ¿ibas a decir algo o me pareció?
Joaquín. ¿Qué tal, profesor? Un comentario nomás. ¿Qué pasa si Sí. mañana, por ejemplo, tenemos el reemplazo del juez es una inteligencia artificial, ¿cierto? Suponiendo Mm, hipotéticamente, y mañana la inteligencia artificial un día dice A y el otro día dice B. sí. ¿Nos serviría? O sea, un día interpreta en un sentido y al otro día voy y le presento un caso similar y me lo interpreta, me lo reinterpreta en otro sentido, por ejemplo. Mm, sí. Eh, Comparto la preocupación, no tengo respuesta a qué pasa, porque eh, todos estamos haciendo suposiciones de cómo sería un sistema donde la inteligencia artificial esté más integrada, eh, que no es que no esté, ¿no? Creo que hoy en día todos en mayor o menor medida la usamos para algo, para alguna tarea, alguna función. Eh, pero claro, no es la inteligencia artificial la que está decidiendo. Hoy en día, en todo caso, en el mejor de los casos, sirve como una herramienta para trabajar mejor, pero el que decide es el juez. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana, lo que plantea Joaquín, es tenemos juicios que se deciden enteramente por inteligencia artificial? Eh, que ya hay algunos tipos de juicios muy menores en algunos sistemas judiciales, no el nuestro, por suerte, por ahora, que se deciden por inteligencia artificial, por algún sistema informático que mediante algoritmos decide cuál es la solución adecuada. Eso, en mi opinión, limita la racionalidad, o sea, ya eso pasa a ser una aplicación formalista al estilo de escuela de la exégesis de, 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 del derecho, con todos los problemas que teníamos en ese momento, ¿no? Y bueno, y será cuestión de que ante el empuje de la inteligencia artificial, volviendo al formalismo, vuelvan a resurgir teorías que intentan destrozar el formalismo y demostrar por qué eh, no es positivo para las decisiones judiciales, porque de racionalidad nada, o sea, es aplicación matemática de algoritmos para resolver. Entonces se va a perder mucha valoración racional. Y después tenemos ese problema, sí, cómo controlamos los cambios en los criterios del algoritmo o de la inteligencia artificial, si es generativa, si va a ir aprendiendo de los propios casos o si va a tener soluciones cargadas, son todos problemas a resolver eventualmente. Agustín. Hablando justamente del cambio de criterio, o sea, también pasa, yo me acuerdo que en consultorio el año pasado tuve amparos y uno, pero era en contencioso, no fue en civil, y uno de los jueces que nos tocó en un amparo de procedimiento, lo que tenía fallos que le daba legitimación al fondo y en otros, por ejemplo, a nosotros nos la negó, condenó al MSP, pero al fondo no. Entonces después cuando hicimos el recurso de agravio eventual, lo que hice fue como decirle, bueno, pero si le cité las sentencias en las que él le daba al fondo legitimación y como que le dije que bueno, que tal, que si en esas sentencias él le reconoció la legitimación al fondo, o sea, tendría que seguir como una línea de coherencia y razonabilidad y seguir porque eran además casos del mismo medicamento incluso. Y bueno, esas son cosas que a veces se tienen que hacer también. Sí, totalmente de acuerdo, Agustín. Vamos a tener, como les dije, medio al final del curso, una clase específica sobre precedentes y el uso de los precedentes como argumento. Pero hay, desde ya lo voy planteando, por esto que comenta Agustín, hay una diferencia muy grande entre el autoprecedente y el precedente externo, digamos, ¿no? El autoprecedente, el citarme uno mismo, no solo que es posible, sino que es un criterio de racionalidad de la decisión. Yo tengo que dar cuenta por qué en un caso similar estoy decidiendo de una forma distinta o estoy siguiendo el mismo criterio que seguí. Y puedo cambiar de criterio, a todos nos pasa, pero tengo que justificar, tengo que decir, bueno, yo antes condenaba el fondo por esto y por esto, pero ahora, gracias a este cambio legislativo o a este cambio que yo voy a tener en la interpretación a partir de ahora, dejo de condenar. No puedo hoy condenar y mañana no, y pasado volver a condenar y traspasado no, porque eso afecta a la racionalidad de la decisión. Hay una sentencia muy interesante, bastante reciente, tendrá un mes, dos, de un juez civil de Montevideo que era uno de los pocos que habitualmente negaba medicamentos. Y daban algunas condiciones, pero en otras negaba. Y hace una sentencia diciendo, bueno,
yo negaba, pero todos los tribunales confirman. No tiene sentido someter a la gente a una segunda instancia cuando ya sé que van a confirmar. Es precedente, es jurisprudencia constante de los tribunales, la confirmación, y hay cierta idea de precedente que, si bien no es obligatorio en nuestro sistema, él siente que lo obliga al tomar la decisión y por lo tanto cambia de criterio y empieza a dar los medicamentos, dejando constancia que no está de acuerdo, pero que por aplicación de los precedentes de los tribunales superiores empieza a dar medicamentos. Muy discutible, muy interesante también para conversar y que la vamos a trabajar seguramente cuando demos precedente. Pero, como les decía, una cosa es cuando yo me cito mi propio precedente, que eso debería hacerlo, debería decir, bueno, yo sigo con el mismo criterio o cambié por esto y por esto. Y otra cosa es cuando el criterio es de otro tribunal, que ahí yo puedo usarlo si me sirve para justificar lo que quiero justificar, si no, podría apartarme porque justamente la interpretación me indica que no hay una única interpretación posible y que yo puedo tener diferencias con otros tribunales. Roberto había levantado la mano y después vamos con Joaquín. Sí, me había quedado perdida la introducción por acá con el tema de... Yo no te escucho, no sé si te escuchas. Hola, ¿se Ahora escucha? sí, ahora sí, ahora sí. No, que me había quedado colgada la intervención nomás, algo muy corto sobre lo de la inteligencia artificial que se hablaba ahí atrás. Porque hay otro nivel de discusión más allá de si la herramienta es capaz o no de decidir mejor que un ser humano, ¿no? Que francamente pienso que va a llegar un momento que va a ser capaz, lo va a hacer más rápido y mejor que nosotros, porque hace 10 años uno se imaginaba algo como lo que está pasando ahora y decía, no, mentira, no es posible, y vemos que realmente es posible y esto va a seguir mejorando, pero pongámonos en el escenario de que lo puede hacer, le cargamos los datos de un caso y puede decidir como nosotros y mejor que nosotros y teniendo en cuenta lo que hay que tener en cuenta. La pregunta ahí es también el problema moral, ¿no? O sea, ¿queremos que decida sobre nuestros problemas una inteligencia artificial o preferimos que lo haga un humano sabiendo que se puede equivocar? Vamos a priorizar la eficiencia, o sea, la rapidez, y vamos a dedicar de que un semejante nos resuelva un problema. Me parece que esa es una dimensión, o sea, muy importante de la cuestión, sabiendo aún que el ser humano es falible, sabiendo aún que el ser humano se equivoca, que demora, que tiene sesgos. Es la forma que hemos encontrado socialmente o civilizatoriamente, si se quiere utilizar una palabra ampulosa, para resolver los conflictos. No vamos ante un semejante al que le reconocemos legitimidad y le decimos, bueno, usted dígame cómo solucionar este problema para evitar que nosotros lo solucionemos de otra manera, como la violencia, por ejemplo. Entonces, eso que tiene siglos y siglos de historia y que tiene una función pacificadora, de nuevo, civilizatoria, lo dejaremos de lado en pos de la eficiencia, la rapidez, la predictibilidad. Esa es una pregunta también que queda ahí en la vuelta con lo de la inteligencia artificial. Nada, esas cosas de reflexiones así que disparan este tipo de conversación. Sí, buenísimo. Sí, también, como decís vos, hay que ver cuando llegado el momento qué tipo de inteligencia es y de qué es capaz de hacer, ¿no? Porque hoy en día capaz que no nos imaginamos lo que es capaz de hacer la inteligencia dentro de 5 o 10 años con los avances que tiene. Entonces, a veces es difícil imaginarse escenarios posibles sobre esto cuando cambia tan rápido todo. Pero bueno, no dejan de ser fórmulas matemáticas decidiendo sobre la vida de las personas, ¿no? Entonces eso tiene una decisión que deberíamos tomar en su momento como sociedad, tal cual. Joaquín. Sí, yo me quedé pensando en ese juez que primero falló A y después se modificó en casos posteriores, sí, y empezó a fallar de la forma contraria. También pensar un poco, por supuesto que usted lo puede ilustrar mejor que yo, todo lo que es el lobby judicial y las subtramas que hay dentro del poder, ¿no? Porque tampoco me parece, de la noche a la mañana se despierta el juez y dice, ah, voy a fallar en contra de lo que vengo fallando. Creo que también hay presiones sobre todo de los tribunales de alzada y de los tribunales que en definitiva van a tener más trabajo cuando ese
el juez niega, por ejemplo, el caso concreto, un medicamento, y después eso se va a apelar, ¿no? Sí, yo creo que, y esto fuera del curso, más por experiencia, nomás creo que presión en el sentido de querer que cambien una decisión no existe en ese sentido, pero sí obviamente creo que es legítimo pensar que un único juez que decide en un sentido cuando todo el sistema decide en otro, tiene cierta presión, pero no porque alguien le diga cambiar porque así tenemos menos apelaciones, sino por un tema bueno, estaré decidiendo bien cuando todos deciden otra cosa, será justo para esa persona que justo le toca mi turno y le niego, aunque esté convencido, porque el de al lado le va a dar, entonces, ¿qué tan justo es? Y un poco esto que planteaba Silvia, ¿qué hago con la igualdad en mis decisiones? Yo estoy muy convencido que la interpretación de la norma me lleva a negar, por ejemplo, el medicamento, pero ¿qué hago viendo el sistema? Viendo que todos lo dan y que todas las personas acceden a ellos, menos los pobres desgraciados que le toca mi turno justo. Entonces, eso sí creo que puede generar un poco de presión y es legítimo porque es parte de las cuestiones extrajudiciales que debe observar el juez en algún tipo de casos cuando tiene que resolver. En este caso particularmente conozco además bien al juez y sé que fue un cambio legítimo luego de un congreso, donde se discutió todas estas cuestiones del precedente y de cómo afectaba el precedente aún en sistemas donde el precedente no es obligatorio. Y nada, reflexionando en ese seminario sobre esos temas, dijo, bueno, capaz que debería cambiar. Entonces fue una cuestión legítima, más académica de estudio que de presiones. Pero es verdad que el sistema y los precedentes ejercen una presión al momento de decidir. Y es parte del funcionamiento del sistema, de cómo dar cuenta de todo eso. Gracias. Bueno, encauzamos en lo que estábamos. Bien, estamos hablando de esto, ¿no? De que el auditorio real y el ideal son construidos por el orador. Cuando se imagina a quién se va a dirigir y cuando arma su discurso, está a su vez construyendo el auditorio. Cuando elige las razones, cuando elige los argumentos, está construyendo su auditorio. Habíamos comentado esto de que en el caso de los abogados, cuando presentan un caso, y ahí fue que nos fuimos a todo esto de igualdad y los medicamentos, cuando presentan un caso y no saben qué juez va a tocar, el auditorio es ideal, porque tiene que suponer a quién se va a dirigir, no sabe a quién se va a dirigir, no sabe si va a ser el juez que niega o ampara, no sabe qué tribunal le va a tocar después, entonces ahí tiene un trabajo de hacer una argumentación que pueda ser suficiente para unos o para otros, ¿no? Pues según el que le toque, que pueda igual dar cuenta de eso. Y nos queda mencionar algo que ya lo mencionamos, pero no lo trabajamos mucho, que es la idea de auditorio particular y universal, que no es lo mismo que real e ideal. El auditorio particular está destinado, es cuando el discurso está destinado a un auditorio concreto, pero no necesariamente real. El auditorio particular es cuando yo me imagino o yo creo un auditorio que es concreto, sea ideal o real. ¿No? Por ejemplo, el abogado que tiene que preparar una demanda y no sabe qué juez le va a tocar, igual le está hablando un auditorio particular, porque se está imaginando un conjunto de jueces que le puede llegar a tocar. El auditorio universal, en cambio, sí es ideal, pero es ideal porque es un supuesto teórico que podemos usar en la argumentación para generar una argumentación 100% racional, una argumentación que sea puramente racional, que sirva como criterio crítico de la racionalidad de la decisión, de la racionalidad de la argumentación. Los ejemplos que solemos poner de auditorios universales, aunque es un ideal, o sea, es un ideal en el sentido de que no es que exista concretamente un auditorio universal, sino que es un ideal al que se apunta, es, por ejemplo, el auditorio de los filósofos, el auditorio de quien escribe un artículo científico, no de derecho, que
otra discusión, pero un artículo científico de verdad. Esos son auditorios universales, donde uno busca apelar a argumentos puramente racionales y que puedan ser compartidos por todos los que comparten una racionalidad media. Esto del auditorio universal y el auditorio particular es relevante por lo que ya hablamos en la clase pasada, la distinción entre convencer y persuadir. Uno solo convence cuando se está dirigiendo a un auditorio universal, porque convencer implica usar argumentos racionales, solamente argumentos racionales. Y uno persuade cuando, además de argumentos racionales, usa otro tipo de argumentos, emotivos, personales, subjetivos. Entonces, cualquier argumentación particular, como puede ser incluso la de un abogado en un juicio, usa argumentos racionales, obviamente, pero también usa otro tipo de argumentos. O sea, la argumentación para persuadir no excluye los argumentos racionales, sino que incluye otro tipo de argumentos. La argumentación universal es puramente racional. Sería difícil defender a un cliente si usáramos argumentos puramente racionales, ¿no? Porque muchas veces tenemos que minimizar algunos aspectos, priorizar otros, ver en algunos que quede mejor parado, en otros no tanto, y hacer que pasen un poquito más desapercibidos. El uso de las falacias, que vamos a trabajar también más adelante en el curso, no siempre está prohibido usar falacias, no siempre está mal usar falacias, mientras estemos en un auditorio particular, porque si estamos buscando persuadir, la falacia es una estrategia argumentativa para persuadir. El problema es cómo lo usamos. El problema es, como toda argumentación, el problema es cómo lo usamos y si somos conscientes de que lo estamos usando. Porque a mayor beneficio o mayor eventual beneficio en persuadir usando una falacia, mayor riesgo también en que el que me contraargumenta me demuestre que estoy usando una falacia, ¿no? Entonces, yo me arriesgo a que me digan, estás usando una falacia, pero por el beneficio que me puede llegar a dar el uso de esa falacia. Y bueno, ahí son decisiones argumentativas que uno tiene que tomar. Bueno, con esto podríamos avanzar un poquito más. ¿Dudas sobre auditorios? Perelman y compañía, ¿no? Bueno, tengan presente sobre esto de Perelman, igual lo vamos a volver a mencionar en algún momento en la clase, pero tengan presente esto de la distinción entre persuadir y convencer, la distinción entre argumento ideal y auditorio ideal y auditorio real, y la distinción entre auditorio particular y auditorio universal. Y los elementos de la argumentación, que es orador, discurso y auditorio. Eso es son las claves de la teoría de Perelman, que nos sirve para problematizar sobre esto, sobre a quién va dirigida la argumentación. Y digo que nos sirve mucho para problematizar sobre esto porque vamos a seguir trabajando un poquito más ahora sobre eso, pero desde otro lado. Ya entraríamos en el siguiente texto que está en EVA, que es el de Prieto Sanchís, la lección 23 de los apuntes de Prieto Sanchís, que es concretamente sobre decisión judicial. Hasta ahora, en el curso, si bien veníamos poniendo muchos ejemplos judiciales, en verdad no estábamos hablando propiamente de decisión judicial, sino que estábamos hablando de argumentación en general. Porque todo lo que dimos hasta ahora habla de cualquier persona que se disponga a argumentar, por ejemplo, en el tema de Perelman y de auditorio, esa teoría de Perelman sirve para cualquier argumentador. De hecho, pusimos ejemplos de científicos, de filósofos, de otras personas, de políticos, que podría aplicarse la teoría de Perelman. A partir de ahora, a partir de este texto de Prieto Sanchís, y van a ver que Neva dice decisión judicial, es porque a partir de ahora ya empezamos a hablar concretamente de argumentación jurídica y concretamente de la argumentación judicial. Así que nada, vamos acercándonos a la cuestión más interesante del curso, que es entender cómo se decide y cómo argumentar para que se decida en el sentido que uno quiere que se decida. Bien. Les voy a compartir una PPT.
¿Ahí lo ven? Sí. 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 Sí, me toca. Bien. Bueno, la primera pregunta que les hago, y todos los que están estudiando Derecho, independientemente del curso en el que estén, deberían tener alguna idea, y es que, ¿qué hace un juez? ¿A qué se dedica? María. Sería mediar, analizar casos y tomar decisiones. Bueno, analizar casos y tomar decisiones. Bien. Joaquín. Sí, a mí, por ejemplo, hacer declaraciones judiciales respecto de los procesos, por ejemplo, se me ocurren los procesos voluntarios, no solamente el juez dirime en contiendas, también, por ejemplo, voy a usar la palabra amparo no en un sentido técnico, pero ampara pretensiones judiciales que no son contenciosas, por ejemplo, un proceso voluntario. Ujú. Bien. ¿Pero eso sería tomar decisión también, o decís que es algo distinto a tomar decisión, como dijo María? Bueno, eso es una cuestión bastante interesante, si, o sea, si la decisión ya estaba tomada de antemano, en realidad el juez lo único que hace es reconocer el derecho, o si en realidad a partir del reconocimiento del derecho del juez se constituye efectivamente el derecho. No sé, no tengo la respuesta. Bueno, bien. Aparicio. Cristian, perdón, leí Aparicio, pensé que No, era no, nombre, no sé. me reconocí. Bien. Yo creo que un juez se dedica básicamente a administrar justicia, o sea, resolver casos, o sea, concretos mediante la aplicación de la ley, o sea, sin irme mucho por las ramas. Bueno, resolver casos mediante la aplicación de la ley Y administrar justicia. y administrar justicia, que veremos si son dos cosas distintas o es parte de lo mismo, ¿no? Si, Exactamente. si aplicar la ley o administrar justicia es compatible. ¿Y qué es lo que hace? Eh, Ustedes saben que hay un paréntesis al tema, pero que siempre es interesante. Porque ustedes saben que los que estudiamos filosofía y teoría del derecho, como que nos obsesiona un poquito cuestionar todo, ¿no? Y hacer problemas donde no los hay, porque, bueno, para eso es la tarea en facultad y en todos los ambientes. Y no se salva de eso, obviamente, los mandamientos del abogado de Couture, ¿no? Que parece que en facultad están tallados sobre piedra y que nadie puede discutir los mandamientos del abogado, pero son muy interesantes para discutirlos y para problematizar sobre ellos. Sobre todo ese que ahora que me hizo acordar Cristian, el que dice que lucha por la justicia, ¿no? Porque que cuando no encuentras solución en el derecho, cuando tengas que resolver y el derecho no sea suficiente, no sé cómo es, que lucha por la justicia. Bueno, bastante discutible el mandamiento de Couture, lo podemos discutir otro día, pero nada, para que tengan presente que todo se puede discutir y todo se puede volver a pensar, incluso los mandamientos de Couture, aunque estén tallados sobre piedra. Silvia. Bueno, no me pegues antes que nada. Yo doy palo en realidad a todo, porque me he vuelto, a pesar de querer creer, me he vuelto una descreída de todo. Incluso los casos que son contigiosos, donde dos personas que no se pueden llevar a poner de acuerdo en algo y necesitan el tercero, a veces el juez termina homologando algo que se acuerda afuera. En definitiva, un proceso contencioso puede no terminar el juez decidiendo por las partes. Yo no sé si es que el juez decide, declara o qué. Yo creo que, y digo creo porque soy una pobre mortal, al juez se le tiene que presentar pruebas, no solamente palabras bonitas de lo que pasó, lo que dejó de pasar, sino pruebas. Entonces, que mediante las pruebas toma decisiones. Es una figura con un peso sobre los hombros muy grande porque lo que tiene que tomar son decisiones. Ya sea declarar una unión concubinaria, sea homologar un convenio, o sea ver quién se queda con la custodia del niño porque no se ponen de acuerdo los padres. Básicamente yo creo que es una toma de decisiones. Con pruebas, adelante, ¿no? Siempre. Sí, sí. Creo que todos le contestaron y es natural que así sea porque es lo primero que se nos viene a la cabeza.
referencian de alguna forma u otra que el juez toma decisiones, ¿no? Porque de eso se trata, el juez tiene que tomar decisiones. Incluso en los casos donde las decisiones parecen bastante limitadas, como cuando hay un acuerdo, cuando tiene que homologar un acuerdo o cuando es un proceso voluntario, toma decisiones también. La decisión no será sobre la cuestión de fondo, que es la acordada, sino que será sobre si ese acuerdo es o no es admisible, por ejemplo, si puede o no puede homologar ese acuerdo, si cumple con las condiciones, si hay algo de orden público que lo esté vulnerando. Pero el juez, básicamente, su trabajo es tomar decisiones. Su función en el sistema es decidir. Pero un juez, y esto lo deberían tener muy presente también de lo que ya hemos trabajado hasta ahora, un juez no solo decide, o mejor dicho, para decidir tiene además que cumplir otra tarea que es esencial, que es la de justificar. Porque el juez no puede decidir por su propia autoridad, como ya lo vimos. No puede decir esto sí, esto no, punto. Eso sería decidir, y no es lo que hace un juez. Un juez decide, sí, pero decide en función de razones, en función de la justificación que hace. Sería mucho más fácil para los jueces decidir sin justificar, ¿no? Los procesos durarían 2 días y terminarían mucho más rápido, y creo que ningún juez atrasaría nunca las sentencias, evitaríamos unos cuantos sumarios, pero bueno, la justificación de la decisión es, como ya vimos, condición de legitimidad del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial se legitima como poder del Estado por la justificación que dan sus jueces de las decisiones que toman. Esto, acuérdense de aquello que hablamos de la diferencia con los legisladores, con otras personas que también toman decisiones, pero que tienen la legitimidad desde otro lado. El Poder Judicial se legitima a través de la justificación de las decisiones. Y además, a través de esa justificación de las decisiones, le da herramientas a las partes para controlar las decisiones. Para eventualmente apelar, para criticar públicamente, para pensar lo que quieran pensar sobre el Poder Judicial y sobre los jueces, pero es parte del sistema, es parte de la legitimidad del sistema. Agustín. Y hay autores que también pueden decir o que dirían que los jueces crean derecho. Sí, totalmente. En esa decisión y en esa justificación, para algunos autores, en algunos casos, el derecho no alcanza, no es suficiente, y el juez, parte de su decisión es crear la regla que va a aplicar para resolver ese caso. Sí. Y en otros casos sería aplicar la regla que ya existe. Y esas razones, además, son un tipo de razones particulares, porque son razones públicas. Tiene que dar razones públicas para respaldar la decisión. Y razones públicas en el sentido, un poco en el sentido que veníamos viendo con Pereman, de razones que puedan ser compartidas por el público, que no pueden ser razones privadas, en oposición a privadas, a particulares. Una razón pública es una razón que sea o no compartida efectivamente por las personas, o sea, no es que todos tengamos que estar de acuerdo con las razones que da, sino que tienen que dar razones que pueden llegar a ser compartidas, o sea, que no sean razones privadas que solo él conoce y que solo a él lo afectan, que no sea por un trauma que tuvo de chico, o porque su madre no sé qué, o porque en su iglesia le dijeron no sé cuánto. Esas son razones privadas. Las razones públicas son razones que pueden ser controladas por los demás. Vamos a hablar mucho en el curso de la racionalidad. Ven que todas las clases mencionan la racionalidad, la razón, todas estas cuestiones. Y uno de los requisitos de la racionalidad es el control intersubjetivo. Cuando hablamos de control intersubjetivo, estamos hablando justamente de esto, de que sean razones que puedan ser controladas por terceros, que pueda venir cualquiera, leer la sentencia y controlar las razones que dio ese juez. Que sean razones compartidas por la comunidad. Y esas razones, además, como también ya hemos mencionado algo, deben estar vinculadas con la solución que se está dando para el caso. O sea, justificación y decisión, que lo estamos dando por separado, tienen que estar necesariamente vinculados. Y es algo que parece obvio, pero que no necesariamente lo es cuando empezamos a analizar casos y sentencias concretamente. La sentencia debe mostrar
cómo se conecta la solución que estamos dando con el derecho vigente, con las razones jurídicas para decidir. El vínculo entre decisión, entre solución y entre derecho vigente tiene que estar explícito en la sentencia, tiene que estar demostrado. Y obviamente todos intentan de alguna forma hacer eso, pero a veces hay determinados tipos de falacias, de argumentos que se meten en la sentencia y que no tienen que ver justamente con este vínculo entre la decisión y la argumentación. Entonces, esto, como les decía, por más obvio que parezca, cuando vamos al caso concreto, no necesariamente es tan así. Y otra pregunta que les quería hacer, además de qué hace un juez, es, ya dijimos, decide y justifica. Bueno, pero ¿sobre qué decide y sobre qué justifica? El juez le presentan un caso, le llega una demanda y tiene que decidir algo. Tiene que decidir si lo manda preso, si condena al pago por un accidente de tránsito, si le da la tenencia a un padre o a otro, lo que sea. Pero más allá del caso concreto que tenga frente a sí, ¿sobre qué está decidiendo y sobre qué está justificando? Valentina. Está decidiendo y justificando sobre las pretensiones que presentan las partes. Uh-huh. Tiene que resolver las pretensiones que presentan las partes, pero para eso tiene que justificar sobre algunos aspectos que hacen a esa pretensión. María. Lo que se llama el diligenciamiento de la prueba, puede ser, o sea, todo lo que presentan las dos partes o todas las partes involucradas. Bueno, eso es una parte sobre lo que decide y justifica, muy bien, porque el juez tiene que decidir y justificar para dar cuenta de las pretensiones de las partes, como dijo Valentina, tiene que decidir y justificar sobre los hechos, sobre la premisa normativa. En argumentación le vamos a llamar premisa normativa, premisa fáctica, perdón, me entreveré. Premisa fáctica. ¿Bien? La premisa fáctica es la decisión sobre hechos. Profe, Sí. el juez va a decidir sobre los argumentos que le presentan en la demanda la parte y va a decidir en base a las pruebas que hayan sido suficientes, pero la argumentación de la demanda es fundamental para la decisión del juez. Sí, la argumentación de la demanda y de la concesión de demanda es fundamental porque delimita el campo donde el juez tiene que decidir y justificar. Por eso nos insisten tanto a nosotros de cómo presentar la pretensión y decir, y imaginarnos al juez potencial y decir, bueno, esto lo convencerá de que yo tengo razón. Por eso, Clet, por ejemplo, decía, en la parte de alegatos dice, mi razón y su sin razón. Entonces, y hacer énfasis en esa parte para que el juez me dé ganancioso a mí, perdidoso al otro. Sí. Obviamente los actos de partes, demanda, contestación, acusación, defensa, según el tipo de proceso, son esenciales y el juez, y son parte imprescindible de la argumentación que hace el juez. Pero el juez no decide sobre la argumentación de la parte. La parte, el actor, el demandado, lo que hace es darle insumos al juez para que decida como él quiere que decida. Ustedes piensen que el abogado cuando va al juzgado y presenta su escrito, lo que le dice es al juez es, mira, tengo este problema, tenés que decidir en este sentido, esta es la solución que tenés que tomar, y yo acá te doy los argumentos. ¿Ah? Eso es lo que hace un abogado. Le dice al juez, decidí sobre este problema en este sentido y con estos argumentos. Viene la otra parte y dice, no, salvo que se allane, dice, no, ese es el problema que tenemos, pero la decisión tiene que ser esta otra, y acá tenés los argumentos de por qué tiene que ser esta otra.
El juez lo que tiene que decidir no es necesariamente si toma uno u otro, porque puede no tomar ninguno. El juez lo que tiene que decidir es, bueno, frente a ese problema que me presentan las partes, ¿qué dice el derecho? Joaquín había levantado la mano. Sí, me parece que, o sea, un poco en línea con lo que dice usted, también la decisión va a ser, o sea, no necesariamente va a tomar la posición del abogado A o del abogado B, pero eventualmente, o sea, eventualmente no, finalmente la decisión tiene que estar ajustada a derecho, o sea, tiene que hacer la interpretación en base al caso concreto y ajustarse a derecho, no podría, digamos, no ajustarse a derecho, eso es lo que no podría hacer, pero dentro del derecho puede, digamos, igual o sea, creo que sería un error decir dentro del derecho podría justificar eso de cualquier forma, porque en realidad es como cada vez se hace un embudo más acotado, o sea, si me presentan, no sé, por ejemplo, un título cambiario, no puedo salir a defender, no sé, los espacios verdes y la ley forestal, no tendría sentido, por ejemplo. Sí, sí. Sí, por eso, como les decía, las partes me van a marcar dentro de qué ámbito me voy a tener que mover, pero los que cursaron procesal seguramente ya escucharon esto del Jura Novit Curia, que el juez conoce el derecho. El juez no está limitado en la argumentación que haga sobre el derecho a lo que digan las partes. Sí está limitado al caso que me están planteando. O sea, yo tengo que resolver ese caso. Y los argumentos pueden ser los que me presentó una parte, pueden ser los que me presentó la otra, o yo puedo decir, miren, ustedes dos están hablando de cosas que no tienen nada que ver, el argumento para resolver es este. Y acá voy a lo otro que me faltaba. María nos dijo, bueno, el juez tiene que resolver sobre el diligenciamiento de prueba, tiene que resolver sobre la premisa fáctica. ¿Ah? No, no lo dijo con esa palabra, pero lo que estaba hablando es de la premisa fáctica. El juez tiene que resolver sobre qué hechos efectivamente ocurrieron. Tiene que decir qué hechos da por probado. ¿Ah? Eso creo que todos lo tenemos bastante presente. El juez en un delito tiene que decir, bueno, efectivamente el señor imputado fue a tal lugar, tal día, hizo tal cosa, robó, mató, lesionó, lo que sea que haya hecho. Y lo hizo de tal forma y demostrar por qué puede dar por probado esos hechos. ¿Por qué hay prueba suficiente para concluir que esos fueron los hechos que efectivamente ocurrieron? Pero una cosa que a veces nos pasa un poquito por alto y tenemos que tener muy presente es que el juez también tiene que decidir sobre el derecho. El derecho no está dado. El derecho no es algo que tiene una aplicación automática y está ahí y lo tomo y lo aplico. El juez tiene que tomar decisiones y justificar por qué va a aplicar el derecho en el sentido que lo va a aplicar. Como ya hemos visto, hay muchos ejemplos donde los jueces deciden de forma distinta, deciden distinto a su compañero de juzgado que está al lado. Y eso es porque entienden el derecho distinto. Frente a una misma norma, frente a una misma ley, hay distintas interpretaciones posibles. O deciden que frente a un mismo caso, la ley aplicable es otra, no es esa. Por ejemplo, frente a un caso de, no sé, de responsabilidad médica, deciden que hay que aplicar responsabilidad contractual o extracontractual. Bueno, están aplicando distintos artículos. Está aplicando distintas normas. Y eso es una decisión que hay que tomar sobre el derecho. Entonces el juez cuando va a decidir y cuando va a justificar, tiene que decidir y justificar dos cosas. La premisa normativa, o sea, el derecho que va a aplicar a ese caso concreto, y la premisa fáctica, o sea, los hechos que fueron dados por probados en ese caso concreto. Y eso nos lleva a algo que vamos a tener presente también durante todo el curso, y se van a aburrir de escucharme,
que es este esquemita. Si P, entonces Q, PQ, el que está en la zona gris. Ese esquema, háganse un cartel bien grande en una hoja y péguenlo en, no sé, en su cuarto, en algún lado, hasta que aprueben la materia. Si P, entonces Q, PQ. Esto es un esquema que demuestra un razonamiento deductivo en términos formales. O sea, desde la lógica formal, entonces todos deben haber dado, incluso en secundaria, en el liceo, algo de lógica formal, de silogismos, de esto, de incluso algunas reglas sobre cómo aplicar la lógica, y bueno, y el formato más básico de razonamiento deductivo es este. Es si P, entonces Q, PQ. Este razonamiento, desde la lógica, lo que nos dice es, dado una condición, porque ustedes ven que el primer renglón es una condición, es si esto, entonces esto otro, es un razonamiento condicionado, dado una condición, y una vez verificado el supuesto de hecho, P, yo puedo aplicar la consecuencia prevista en esa condición. Voy de nuevo porque sé que esto es entreverado verlo en abstracto, y ahora lo vamos a ver con ejemplo. Lo que me está diciendo este razonamiento deductivo es, una vez que yo establezco una condición, lo que estoy estableciendo es, si pasa esto, entonces pasará esto. ¿Ah? Eso lo hacemos nosotros todos los días en nuestra vida. Si llueve, salgo con paraguas. Si tomo mucho mate, voy a tener que ir al baño. ¿Tá? Entonces, si P, entonces Q. Agustín. Creo que nosotros en teoría usábamos el 310 del Código Penal, me parece. Si con intención de matar se le Sí. muerte, será condenado. Creo que ahí se ve muy reflejado este esquema. Sí, buenísimo. Como les decía, esto puede aplicarse en cualquier ejemplo cotidiano, pero en el derecho también, y por eso lo vamos a aplicar. Como decía Agustín, el 310 del Código Penal, que es el artículo que establece el homicidio simple, nos dice, el que con intención de matar diere muerte, será condenado a una pena de tantos años. Ven que el derecho, las normas jurídicas, mejor dicho, no el derecho, las normas jurídicas, generalmente tienen esta estructura de si P entonces Q. Son este razonamiento condicionado que tenemos como primer renglón en lo que le estoy presentando. El derecho generalmente funciona en este sistema. Porque en una norma jurídica, la estructura de la norma jurídica generalmente es, dado un supuesto de hecho, entonces tengo una consecuencia o una sanción. El supuesto de hecho en el homicidio es dar muerte con intención de matar. Y la consecuencia es ir preso. Será penado. Eso es el argumento condicionado del primer renglón. Joaquín. Yo no quiero ser, digamos, el que aguafiestas, ¿no? Pero cuando uno hace, cuando uno verifica esto en términos de valores de 1 y 0, o sea, muchas veces puedo tener que se da el antecedente y el consecuente, o sea, no se da el antecedente y el consecuente se verifica, por ejemplo. O sea, a ver, muchas veces cuando no se da el antecedente, o sea, no se da P, tengo Q igualmente. O sea, eso cuando uno hace la tabla de valor o sea, de esta lógica aristotélica, o sea, básicamente podemos llegar a eso que en realidad es como una anomalía que tenemos dentro de la lógica aristotélica. El problema es cómo si no se da el antecedente, tengo el consecuente. Pero bueno, supongo que lo veremos capaz un poco más adelante. Sí, se puede dar, algo de eso vamos a ver cuando demos falacias formales. Hay algunas falacias de razonamiento formal que nos conducen a eso. Igual, de todas formas, lo relevante para la argumentación jurídica es partir de si P entonces Q, porque el derecho es ese si P entonces Q. Yo cuando estoy hablando de normas jurídicas, a diferencia de otro tipo de razonamientos lógicos, necesariamente voy a tener que partir de esa estructura de si P entonces Q.
El primer renglón implica establecer la premisa normativa. Y establecer la premisa normativa, como les dije, es decidir sobre qué derecho voy a aplicar. Porque no siempre es tan sencillo como ir al 310 y decir, bueno, aplico el 310 de homicidio. Yo capaz que antes, como ya vimos, capaz, creo que sí, ya lo mencionamos acá, capaz que tengo que decidir si voy a aplicar el delito de homicidios o el de lesiones, por ejemplo. O si voy a tener que aplicar homicidio simple o homicidio especialmente agravado, o muy especialmente agravado. Entonces son decisiones que debo tomar sobre la premisa normativa. No está, las normas están dadas, pero el derecho aplicable al caso concreto no está dado. Yo lo tengo que crear, lo tengo que establecer. Tengo que decir, para este caso concreto yo voy a aplicar estas normas en este sentido, con este significado. Una vez que tomo esas decisiones, estoy creando, estoy estableciendo mi premisa normativa. ¿Bien? Y esto lo estoy deteniéndome bastante en esto porque es complejo, pero una vez que se entiende nos va a facilitar de acá hasta el último día del curso. Entonces, si yo tengo cualquier norma, la norma va a estar establecida en un lenguaje de si P entonces Q, o yo lo voy a poder reconducir a este lenguaje, porque a veces no está expresado de esta forma tan fácil como los delitos, generalmente en penal es más común verlo así, pero lo puedo reconducir a esto. Por ejemplo, piensen en las normas de seguridad social que crean las asignaciones familiares, por ejemplo. No hay una norma, no hay un artículo en la ley que diga, si tiene un hijo menor de tantos años y gana tanto, entonces recibirá una asignación familiar. Pero el conjunto de normas que regulan las asignaciones familiares, lo que está estableciendo es esa misma estructura, es si P entonces Q. Porque lo que me está diciendo es, si cumplo con determinadas condiciones, que tu hijo tenga determinada edad, que tenga tantos ingresos, etcétera, etcétera, entonces recibirás una asignación familiar. ¿Ah? Lo mismo con las reglas de las jubilaciones, lo mismo con las reglas del salario. Lo que quiero decir es, Q no necesariamente es una consecuencia negativa, no necesariamente es una sanción. Si yo logro demostrar que los hechos que están previstos en la norma como supuestos de hechos se cumplieron, entonces estoy habilitado a aplicar la consecuencia. ¿Bien? Volvamos al ejemplo del homicidio. Si P entonces Q, el primer renglón sería, si con intención de matar da muerte, entonces será condenado. El segundo renglón que dice P es donde yo efectivamente tengo que demostrar que P ocurrió. O sea, que alguien con intención de matar dio muerte a otra persona. Bien, en el primer renglón yo estoy hablando del mismo hecho, pero en abstracto. Estoy diciendo, la regla me dice que si alguien, quien sea, con intención de matar da muerte, va a ser castigado. En el segundo renglón yo estoy llevando eso al caso concreto y estoy diciendo, bueno, Pepito, con intención de matar, efectivamente dio muerte a alguien. Yo lo tengo por probado en mi expediente. Entonces, por eso puedo afirmar que ocurrió. Yo afirmo que ocurrió P porque lo tengo probado. Y una vez que afirmo que ocurrió P, no tengo otra alternativa que concluir Q. Y esto es parte de la aplicación de la lógica formal al derecho. Porque en un razonamiento deductivo, la consecuencia es necesaria. O sea, yo no puedo escapar de la consecuencia. Una vez que demuestro que ocurrió P, tengo que aplicar Q. La aplicación de Q, la aplicación de la consecuencia es automática. Yo lo que tengo que cargar todas mis tintas es en probar P y en justificar la regla, si P entonces Q. Por eso, volvemos para atrás, cuando les preguntaba sobre qué decide y sobre qué justifica el juez, yo les decía, bueno, decide y justifica sobre el derecho que va a aplicar y sobre los hechos que te da por probado. Premisa normativa y premisa fáctica. Es sobre las dos cosas que va a decidir el juez. La consecuencia de eso se le va a dar de forma automática. Va a tener algunas decisiones que vamos a ver, si le aplica 4 años o 6, hay algunos márgenes, pero la consecuencia de que vaya penado es automática, es una aplicación lógica, deductiva de la regla que estableció él al comienzo del razonamiento. Joaquín. Entonces podemos decir que el juez resuelve silogismos en algún sentido. Sí, es... A ver, el silogismo judicial es
una forma muy simplificada de ver el razonamiento judicial, ¿no? La teoría del derecho es bastante crítica hoy en día. En otro momento más formalista era puramente el silogismo judicial. Hoy en día hay un acuerdo bastante amplio en que el silogismo no es suficiente para explicar la decisión judicial. Hago esa aclaración. De todas formas, a los efectos de la argumentación jurídica, a los efectos didácticos de la clase, entender el razonamiento como un silogismo nos va a permitir entender mucho cómo funciona ese razonamiento. Pero sepan que hay otras cuestiones que van a complejizar mucho más esto. Pero simplificando el razonamiento judicial, el juez resuelve silogismos. Sí. Porque es lo que les decía, el derecho siempre va a ser, o deberíamos llevarlo a que sea una estructura de si P entonces Q. Y una vez que yo tengo dado esa estructura y demuestro los hechos que ocurrieron, puedo concluir Q. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios sobre esto? Porque, como les dije, es importante que quede bien claro de qué hablamos cuando hablamos de estas letritas de PQ y de cómo funciona para poder avanzar el resto del curso. Así que si alguien no entendió o quiere que repita, las veces que sea necesario. ¿No? Bueno, cualquier cosa vuelven a preguntar. En la parte gris tienen este esquema formalizado de si P entonces Q. En la parte blanca tienen algo un poquito más desarrollado, donde vemos que el primer renglón, la premisa, el si P entonces Q, es la premisa normativa. O sea, es la construcción del derecho aplicable al caso concreto. Y el segundo renglón, la letra P roja solita, es la premisa fáctica. Son los hechos que puedo dar por probado en ese caso concreto. Y el renglón que está abajo, después de la rayita, es la conclusión, o sea, la aplicación de la consecuencia prevista en la primera regla. Ustedes ven que P se repite en el segundo renglón y Q se repite en el tercer renglón. O sea, el mismo P y el mismo Q son los que me van a formar el razonamiento completo. Y esto nos lleva a otra cuestión, que es la cuestión de la justificación externa y la justificación interna. El juez debe probar, como les dije, debe demostrar, debe justificar la premisa normativa y la premisa fáctica, pero lo hace desde dos lugares distintos, de dos aspectos distintos. La justificación interna o justificación de primer orden, o sea, la justificación de nivel más básico, es demostrar este razonamiento deductivo, o sea, demostrar esta cuentita matemática que hacemos. Demostrar por qué la conclusión es la que debo tomar. Demostrar que el razonamiento en sí, desde el punto de vista lógico, es correcto. O sea, la justificación interna de la decisión judicial se enfoca en justificar por qué, dado determinada regla y dado por probado unos hechos, no aplique esa consecuencia. Digamos que la justificación interna es una justificación de la estructura del razonamiento, del esqueleto que se armó para decidir. Es una justificación mucho más básica, porque se limita a eso, a la estructura, a decir, yo di por probado esta regla, tengo estos hechos, entonces aplico esta consecuencia, y demuestra por qué la decisión está bien tomada en ese sentido. El problema es que en muchos casos, la mayoría, la justificación interna no es suficiente. Esa justificación de primer orden no es suficiente. Y debo pasar a una justificación de segundo orden o justificación externa. La justificación externa ya no se encarga de ver el esqueleto, el razonamiento, sino que se encarga de justificar cada una de las premisas. Yo, en la justificación externa, voy a justificar el contenido que le di a la premisa normativa, voy a justificar el contenido que le di a la premisa fáctica y voy a justificar por qué la conclusión es la que estoy tomando. Entonces, la justificación interna es la justificación lógica de la estructura del razonamiento, y la justificación externa
es la justificación del contenido de las premisas, es una justificación material del contenido de las premisas. Esa justificación interna, esa justificación de lógica deductiva, es suficiente en lo que llamamos casos fáciles. Después vamos a ver un poquito más en profundidad qué son los casos fáciles y difíciles, pero esos que llamamos casos fáciles, donde no hay controversias, piensen por ejemplo en un divorcio por sola voluntad o en procesos voluntarios. Bueno, ahí son casos fáciles donde no hay controversias y una justificación interna es suficiente. Yo no tengo que justificar, no tengo que dar razones de por qué estoy entendiendo el derecho como lo entiendo. Porque nadie está discutiendo que el derecho se puede entender de otra forma. Y los hechos no están discutidos tampoco, entonces no necesito una justificación externa. Pero en los casos difíciles, donde está discutido alguno de estos puntos, donde hay controversias, es necesario la justificación externa. Es necesario justificar, argumentar sobre las premisas, sobre el contenido de las premisas. Bien, ¿preguntas, dudas hasta acá sobre esto? No. Bien. Como les decía en el ejemplo del homicidio, si yo digo, bueno, tengo frente a mí un caso de homicidio, Pepito agarró un arma, disparó a Juancito y lo mató con intención de matar. Yo digo, bueno, el derecho aplicable es el artículo 310, es un homicidio simple, que me dice que el que da muerte con intención de matar será castigado. Yo doy por probado que Pepito dio muerte con intención de matar a Juancito y por lo tanto no tengo otra alternativa que, mediante razonamiento deductivo, aplicar la consecuencia de ser castigado con una pena de prisión. ¿No? Ahora, eso sería un caso fácil, digamos, ¿no? Donde la justificación interna es suficiente. Nadie discute que es un homicidio, los hechos están claros, listo, aplico la consecuencia. Ahora, esto, como les dije, se puede complejizar. Por ejemplo, Fiscalía me dice, es un homicidio en grado de tentativa, porque fue a golpearlo con intención clara de matarlo. Y la defensa viene y me dice, no señor, en todo caso, no, es inocente, no lo golpeó, pero en todo caso, si entienden que lo golpeó, es un delito de lesiones, porque él nunca tuvo intención de matarlo. Sí de lesionarlo, sí de golpearlo, pero no de matarlo. Por lo tanto, la pena tiene que ser mucho menor. Si estoy frente a ese caso, tengo dos problemas. El primer problema es determinar efectivamente cuáles fueron los hechos. Determinar si había o no había intención de matar, porque eso es parte de los hechos. La intención es parte de los hechos. Pepito, ¿tenía o no tenía intención de matar a Juancito cuando le dio una golpiza? Bueno, dependerá de la prueba que tenga. Dependerá de demostrar si venía todos los días escribiéndole mensajes diciéndole te voy a matar, cuando te vea vas a ver, te va a llegar tu merecido, bueno, hay una intención. Si fue una discusión en la calle que no demuestran por ningún motivo una intención de ir más allá de esa pelea, bueno, podríamos decir que hay que ver el resto de la prueba, pero podría llegar a haber otros elementos distintos a si hay una premeditación, una amenaza. Entonces, yo tengo que determinar si los hechos que tengo frente a mí, que me traen para decidir, encajan, o sea, como un Lego, si encajan en el delito de lesiones o en el delito de homicidio. ¿Dónde encajan esos hechos? Y esa operación me va a servir para determinar la premisa normativa aplicable, para aplicar el delito de lesiones o el delito de homicidio. Una vez que determino la premisa normativa, digo, bueno, efectivamente es el delito de homicidio, que con intención de matar tiene muerte. Vuelvo a P, digo, yo doy por probado esto y aplico Q. Lo que quiero decir es, la premisa fáctica y la premisa normativa se van justificando y decidiendo en paralelo.
Porque yo tengo que saber cuáles son los hechos para decidir cuál es el derecho aplicable, pero tengo que saber cuál es el derecho aplicable para decir que di por probado los hechos. Entonces, hay una retroalimentación entre premisa normativa y premisa fáctica al momento de decidir. Joaquín. Sí, que muchas veces también tenemos el problema de no poder probar la premisa fáctica y la premisa normativa la tenemos y está ahí y es inmutable y va a estar en el código del 310, pero después a la hora de demostrar que eso fue así, perdemos prueba, no la podemos presentar en tiempo y forma, no la podemos generar, bueno, todos los sucesos de la vida que tenemos que afrontar como operadores jurídicos. Entonces, mi pregunta un poco y filosófica sería, bueno, y tenemos que mantener, pese a no tener la prueba, de decir que P dio, o sea, lo mató con intención, pese a que no podemos formar una prueba, porque en realidad los hechos, o sea, tenemos una aproximación a los hechos, nunca los vamos a conocer en sí mismos, como nos instruía Kant, por ejemplo, ¿no? Eso un poco me disparó Sí, para... sí, interesantísimo el ejemplo que plantea Joaquín, porque viene bien para terminar de explicar esto. Porque supongamos este caso que veníamos conversando, ¿no? Viene Fiscalía y me dice, hay un homicidio en grado de tentativa. Viene la defensa y me dice, no hay nada, acá no hay prueba, como dice Joaquín, no se logra la prueba. Pero aún si el tribunal entendiera que hay prueba, sería prueba de lesiones y no de homicidio en grado de tentativa, pero no hay prueba. Entonces yo lo primero que tengo que seguir es, bueno, estos hechos, si después los puedo llegar a dar por probados, todavía no me manifesté sobre si los di por probados o no. Si efectivamente logro demostrar que ocurrieron, ¿son un homicidio o son lesiones? Esta manifestación como preliminar sobre los hechos es a los efectos de determinar cuál es el derecho aplicable. Porque la determinación del derecho aplicable, o sea, de aplicar el artículo de homicidio o el de lesiones, me va a decir, en definitiva, cuáles son los hechos que yo tengo que probar. Porque yo tengo que probar los hechos que están previstos como supuestos de hecho de esa norma. Que no es lo mismo la lesión que el homicidio. Por ejemplo, ¿voy a tener o no voy a tener que probar la intención de matar? Bueno, va a depender de cuál es el derecho aplicable. Pero una vez que yo digo, bueno, sí, efectivamente están hablando de un caso de homicidio en grado de tentativa con intención de matar. Yo ahí, como les dije, vuelvo a los hechos, vuelvo a P, y ahí entra esto que dice Joaquín. Bueno, efectivamente, más allá de que el caso planteado es un caso de homicidio en grado de tentativa, ¿tengo la prueba en un estándar suficiente para dar por probado? O sea, tengo la prueba como se dice, como lo han visto en las películas y es el estándar penal, más allá de cualquier duda razonable, tengo la plena prueba suficiente para demostrar que esto ocurrió, como me está diciendo Fiscalía que ocurrió. Además, todo esto mediado por el principio de inocencia, que me dice que todo el mundo es inocente, salvo que se demuestre lo contrario. Entonces, por más que yo determiné preliminarmente que los hechos coincidían con un homicidio en grado de tentativa, si después no puedo darlos por probado en un estándar suficiente para la condena, voy a tener que absolver. Y voy a tener que absolver, y esto, comentario al margen del esquemita para no entreverarlos, pero para comentarlos. Voy a tener que absolver, aunque yo en mi fuero íntimo esté convencido de que es culpable. Y esto, créanme que nos pasa seguido, porque una cosa es que uno tenga esa sensación como cualquier persona que tiene cuando escucha una historia de que esto ocurrió así, ocurrió de otra forma. Otra cosa es que Fiscalía logre demostrar su teoría. Fiscalía me va a dar una teoría de un caso, me va a decir esto ocurrió de esta forma, pasó esto otro y por eso es el culpable, pero me va a tener que probar eso. Si Fiscalía no me lo prueba, en un estándar altísimo, un estándar de más allá de cualquier duda razonable. Bueno, si no hay una prueba más allá de cualquier duda sobre que eso ocurrió como dice que ocurrió, aunque yo muy íntimamente, y no se lo revele a nadie, voy a estar creyendo que sí, que efectivamente es culpable, no está bien, suficientemente probado y voy a tener que absolver. Entonces, la determinación del derecho implica sí una determinación preliminar de los hechos, pero después eso no implica que no pueda decir, bueno, no está probado. Es un caso de homicidio en grado de tentativa, claramente, pero en el estándar que yo requiero pruebas no está probado. Y por lo tanto voy a tener que absolver. Bueno, ya son las 11, no sé si tienen dudas, preguntas hasta acá, si no seguimos la clase que viene.
No. Bueno. Ahí Alejandra dice, podemos tener indicios, el tema de los indicios es interesantísimo y lo vamos a ver cuando vemos argumentación sobre hechos. En derecho procesal y la jurisprudencia, alguna jurisprudencia, sigue manteniendo esta idea vieja de que los indicios es algo de menor calidad que la prueba, ¿no? Bueno, hoy en día en razonamiento probatorio y en argumentación sobre hechos está puesto bastante en discusión eso, porque en definitiva toda prueba es indicio. La cuestión es qué nivel de indicio es, pero toda prueba, por más directa que sea, como les dicen los procesalistas, es indicio, porque estamos hablando de razonamientos inductivos, no deductivos. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos argumentación sobre hechos, será un capítulo más adelante. Agustín. Profe, yo te quería Yo, preguntar si el manual o libro que está en FCU que dice Introducción a la Argumentación Jurídica, que creo que... Ahí va, ese nos sirve para estudiar de ahí. Sí, sí, le sirve. Por ejemplo, este tema que estamos viendo ahora está en el texto de Prieto Sanchís, que está en EVA, y el de García Amado, que está en EVA sobre decisión judicial, pero también en el manual está en el capítulo 4. Estaríamos ahora en el capítulo 4 del manual este. Así que si alguno tiene el manual, capítulo 4, está el tema también. Impecable, gracias. ¿No? Joaquín. Muy sucintamente, a mí me parece fascinante esta parte del derecho cuando, por ejemplo, no se puede adecuar al silogismo, o sea, el silogismo está ahí, es abstracto, lo tenemos que bajar a la tierra, tenemos un muerto y no tenemos prueba de si P dio muerte con intención o no, o capaz que ni siquiera sabemos quién es P, pero sí tenemos la consecuencia, que es una persona, un occiso básicamente, y ver cómo se va adecuando el derecho a eso. Me parece genial, maravilloso, es como una de las partes más ricas personalmente que encuentro en todo esto que llamamos derecho. Buenísimo. Sí, el problema es que el si P entonces Q va a estar dado, pero a veces es no P o P' en lugar de P. Entonces ahí nos cambia el razonamiento. La lógica formal es bastante odiada en el derecho, pero para mí me resulta fascinante también, me parece que explica muchas cosas. Como con la aclaración que les dije, es insuficiente porque hay muchas cosas que es de cuestión material, no formal, pero explica muchas cosas. ¿Cristian? Yo me había quedado con algo, pero capaz que me he colgado, pues me saco la duda. Estábamos con el tema del CIPEC, entonces Q, y usted había dicho que si llueve uso paraguas, ¿no? Entonces yo pensaba, me quedé en ese ejemplo. Ok, si llueve uso paraguas, pero no siempre que el piso está mojado significa que llovió. No, bueno, ese es uno de los ejemplos que vamos a ver en lógica formal. Una cosa es decir si llueve, uso paraguas, otra cosa es decir si uso paraguas, llueve. Exacto. Cambia. Y lo mismo con el piso mojado. Una cosa es decir si llovió, entonces el piso está mojado. Otra cosa es decir si el piso está mojado, entonces llovió. Son Porque no siempre razonamientos que el piso- distintos y la Exacto. prueba, el P y Q van a cambiar. Una cosa es un antecedente y otra cosa es un consecuente, y si los invierto, todo el razonamiento va a estar invertido. Yo no Me había puedo quedado concluir de que si salgo con paraguas, entonces llueve, y eso a todos nos resulta bastante natural porque sabemos que si salimos con paraguas no necesariamente llueve, puedo salir con paraguas porque quise, seguro. pero el razonamiento ahí es otro. O sea, yo en el piso está mojado, y esto adelantándonos unas cuantas clases, pero si yo digo, si llovió, entonces el piso está mojado, y yo determino que llovió, entonces puedo concluir sin ver el piso que está mojado, porque mi regla condicional me dice que entonces el piso está mojado. Al menos es una verdad formal, una verdad lógica, que no necesariamente es una verdad material, que el Ujú. piso está mojado. O sea, en términos formales el piso está mojado, no importa, porque llovió. Yo di por probado que llovió, entonces doy por probado que el piso está mojado. Ahora, al revés sería, si el piso está mojado, entonces llovió. Yo digo, bueno, salgo afuera, veo que el piso está mojado y puedo concluir que llovió. Esto es algo que habitualmente hacemos en nuestro día a día. Pero yo lo que no puedo es invertir antecedente y consecuente. No puedo decir, si el piso está mojado, entonces llovió, y decir, llovió porque yo vi que estaba lloviendo, y concluir que el piso está mojado. Porque ahí estoy invirtiendo antecedente y consecuente. El tema está en cómo estructuro mi razonamiento. Los dos pueden llegar a ser un razonamiento válido siempre que antecedente y consecuente sigan la línea del razonamiento deductivo. Pero lo vamos a ver cuando veamos lógica formal y falacia formal. Perfecto, gracias. ¿Y Carlos?
Sí, buenos días, profe. Buen día. Una consulta, le había escrito por chat, pero sé que no lo leyó. Ah, tenía Si unos podría, cuantos, sí, por con la favor, PPT no subir. veía el chat. No pasa nada. Si podría, por favor, subir un cronograma, digo, de temas para ir Sí, creo que siguiendo el vos mismo hilo me habías para. preguntado una clase, hace unas clases atrás, ¿no, Carlos? Sí, por favor, si podría subir para ir teniendo una guía más o menos para tener los temas para estudiar para el primer parcial. Está, como les dije, es lo que está en EVA, ya está todo el material subido y hasta el tema que estamos dando, decisión judicial, y el siguiente, argumentación normativa, van al primer parcial. Así que ese es sería el esquema, de acá hasta el primer parcial. Está impecable. Bien, gracias. Pero igual cualquier cosa, escribime si tenés alguna duda sobre los materiales y eso, y te orientamos, no hay problema. Gracias. De nada. María. Profesor, que capaz que usted ya lo contestó y yo no me di cuenta. Al final la sentencia es escrita para un auditorio ideal, universal o particular. Nos quedó eso, sí, es verdad. Ya se fueron unos cuantos, así que lo vemos al principio de la clase que viene. Pero Perfecto. sí, perdón, me había olvidado. Háganme No, acuerdo al principio de la clase que viene, que me quedó eso para atrás, es no hay verdad. problema. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, chao. Hasta luego. Chao, gracias.